¡Epa, compadre! La hojilla. Estamos en la hojilla. Hojilla, ¿cómo es que dice la propaganda aquella, Nicolás? Hojilla raspapalante, que duran hasta que aguante. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chicos? Anoche te estábamos viendo. Fidel no se pierde la hojilla. Rumbo al socialismo, con Chávez, todos somos sus hijos e hijas. El pueblo es el hijo de Chávez. Presidente, mensaje para la hojilla, para la continuidad de... La hojilla. Bueno, la hojilla es el programa más visto de la televisión venezolana, sin lugar a dudas. No lo digo yo, lo dicen los números. El programa con más credibilidad que hay. Y Mario Silva es un gladiador, amado por el comandante Chávez. Mario Silva, amado por Chávez. Valiente, gladiador, inteligente gladiador, él y todo su equipo. Así que honor a Mario Silva y a su programa La Hojilla, que en vida del comandante Chávez en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo, pues, con todo, con los codos, con las uñas, con la verdad, con todo, siempre lo defendió. Gracias, Mario Silva, gracias, hermano. Gracias, Prepárense. Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de solo de hablarlo y proclamarlo, hay que construir el socialismo, nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a La Hojilla. Estamos transmitiendo a través de Macunay Macariña Radio 104.9 FM para la Gran Caracas, Miranda, Vargas y un poquito más allá. También por www.noticiasmk.com, www.lahojillamk.com. Gracias por enviar sus mensajes a través de @lahojilla_en_tv, @lahojilla_mktv, @mk104, piso 9 FM. Y para las emisoras, un saludo desde acá. Las emisoras que nos están transmitiendo: en Caracas, Radio Ali Primera 95.5 FM en el Valle; en Miranda, Radio Urquía 97.5 FM en Los Teques; Radio Paraíba 94.7 FM en San Antonio de los Altos; en Mérida, Radio Agrícola 95.9 FM en Bailadores; en Monaga, Radio Conexión 91.9 FM en Maturín; Radio Vanguardia 103.3 FM en Maturín; el Estado Lara, Radio Cabudare 97.7 FM en Cabudare; Radio Café 104.9 FM en el municipio de Morán; Radio Portugueseña 97.1 FM en municipio San Rafael de Onoto; y Portugueseña TV Canal 3, también igual del mismo municipio. Nueva Esparta, Radio Cuinche 103.9 FM en la península de Macanao; en Anzoátegui, Radio Líder 96.3 FM en Puerto La Cruz; Radio Coroba 89.3 FM en Caicara del Orinoco; desde el Estado Bolívar, en Yaracuy, Radio Nirgüeña 88.3 FM en Nirgua; en Sucre, Radio Urimare 101.9 FM en Carúpano; en Trujillo, RMT 100.7 FM en Trujillo; en el Táchira, Radio Cordillera 90.7 FM; en Petare, Petare TV Canal 60 UHF; y por internet www.aporrea.org y www.alpielcanon.com internet. Bien, mira, dímele ahí un momentico a Abraham que se vaya al último video. Nicolás hablaba sobre el ataque mediático y de eso íbamos a hablar hoy.
De eso vamos a hablar hoy. Nicolás Maduro hablando sobre el presidente, hablando sobre el ataque mediático contra el Hospital Central de Maracay. Quiero arrancar con este video y luego vamos a hacer unas observaciones con respecto al ataque que vienen haciendo desde CNN en español y desde los medios de comunicación, que incluyó a varios actores, entre ellos al presidente del Colegio Médico de Venezuela, que parece que es tanto que hablaba del comandante Chávez que se iba a perpetuar en el poder, y tiene, desde que yo tengo uso de razón en este gobierno, ¿verdad? Tiene el señor Natera metido como presidente de la Federación Venezolana de Médicos, ¿no? Federación Médica Venezolana. Y un señorito que es más un actor político, que era el presidente de la Federación Médica del Estado de Aragua. El tema es por qué hacer ese tipo de propaganda a través de no solamente involucra a este par de sujetos, sino que también involucró a CNN Español, involucró a todo el staff, entre ellos Fernando del Rincón, Patricia Yaniot, todos los que en diversos momentos pues, de lo que ellos consideran crisis en Venezuela, terminan atacando al gobierno revolucionario. Bien, vamos a ver a Nicolás desde el Hospital Central, o desde Maracay, en una inauguración de unas casas de Maracay, hablando sobre el ataque mediático contra el Hospital Central de Maracay. Rueda. Prepárense. ¡Cuidado! Porque Venezuela en las últimas horas, en los últimos días, ha recibido uno de los ataques que no habíamos visto en 15 años de revolución. Quizás ustedes, la gente buena de nuestra patria, que me escucha, que me ve, como están en su trabajo, puede ser que no hayan visto el desarrollo de esta campaña contra Venezuela. Puede ser. Quizás muchos fueron víctimas de la campaña, pero como nuestro pueblo tiene suficiente conciencia crítica, está vacunado contra la manipulación y la mentira. Pero en el mundo entero, todas estas mentiras repetidas calan. Y en el mundo entero mucha gente dirá, ¿será verdad que está pasando esto en Venezuela? Resulta que por allá el jueves, aquí tenemos al compañero, un aplauso, gobernador del estado Aragua, Tarek El Aizami, Salam Aleikum, Tarek. Tarek ha sido víctima de ataques brutales en las últimas semanas, ¿no? Así como el compañero Ameliash, compañero Elías Agua y varios compañeros, dirigentes revolucionarios de nuestra patria, que tienen diversas tareas. Bueno, comenzó el jueves, viernes, ¿verdad? Una campaña internacional, lo denuncio, por CNN en español, ¿no? Que es un laboratorio de mentiras y de guerra psicológica y basura contra el país, contra Venezuela, por un canal de televisión basura financiado por el paramilitar Uribe, NTN 24, por el Miami Herald, o llamado Nuevo Herald, bueno, que es el periódico de Miami, depositario de todas las mentiras contra Venezuela, que envenenan a importantes grupos de venezolanos que viven en la Florida y están envenenados, llenos de odio, de rabia, de locura, y tratan de envenenar y lanzar su veneno desde Miami a Venezuela y al mundo. Y desde allá comenzaron una campaña por redes sociales, por Twitter, respaldada en Venezuela, como lo verán allí, por el presidente del Colegio Médicos de Venezuela, de Aragua. Ustedes lo van a ver, no han visto las declaraciones de ustedes, porque a pesar de que son protagonistas de esta batalla, hay muchas cosas que no hemos visto. Ustedes van a ver un micro que voy a pasar, y también periodistas por Twitter sacando fotos horribles, diciendo que en Aragua había arrancado un virus que estaba matando a decenas de venezolanos, que habían muerto en las últimas horas en el Hospital Central de Maracay, que no dejaban entrar al hospital,
que el virus no se sabía si era el ébola o era otro tipo de fiebre. Una campaña de guerra psicológica que pegó duro a la población de Maracay. Yo le envío mi saludo al pueblo de Maracay, que rápidamente reaccionó y permitió aclarar toda esta situación. Y pretendieron imponer sobre Venezuela una matriz de alarmismo, de guerra psicológica, lo digo, de terrorismo psicológico, compatriotas. Esto no tiene otro nombre, ustedes lo van a ver, terrorismo. Y todo esto que hicieron, sencillamente, viola las leyes de nuestra patria. Y yo he hablado con la fiscal general para que nuestros órganos de justicia actúen con celeridad y con mayor firmeza y severidad que la ley permita. Porque hay que castigar a esta gente, hay que castigarlo. Solo la justicia va a permitir que estos hechos no se repitan. Así lo digo, como jefe de Estado. Voy a estar al frente y vigilante de que estos crímenes que voy a denunciar, estos delitos de guerra psicológica, de terrorismo contra nuestro país, se castiguen severamente hasta el último de los implicados, aquí a nivel nacional. Inclusive estoy pensando en acciones internacionales de carácter judicial contra CNN, acciones de carácter judicial, porque no puede ser impune, ¿verdad?, que una empresa que actúa en los Estados Unidos, en Atlanta, desde allí digan contra nuestro país cualquier cosa. No, que en el país X se desató un virus y está matando a miles de personas. No, que la gente debe salir a las calles a gritar X, mil cosas, pues. No, esto se tiene que acabar. Yo le he dicho al Procurador General de la República y a un conjunto de juristas que he llamado que preparemos acciones internacionales. Venezuela es muy efectiva en las acciones internacionales porque defendemos la verdad. Fíjense ustedes los dos éxitos que nos hemos anotado últimamente. Cuando trataron de secuestrar a nuestro mayor general Carvajal, actuamos internacionalmente y en 24 horas lo rescatamos del secuestro en que estaba en Aruba. Éxito, porque sabemos movernos. No estamos hablando paguatadas, vamos directo al grano. Y recientemente el éxito internacional que permitió que el gobierno de Colombia nos entregara a 2 terroristas y ahí están saliendo las pruebas de los terroristas. Nosotros vamos a perseguir al terrorismo, esté donde esté, se llame CNN, Miami Herald o como se llame, tengan la seguridad, señores, terroristas, mediáticos, que aplican guerra psicológica contra nuestra amada Venezuela, que vamos a ir por las vías judiciales, políticas, internacionales, para que haya justicia y ustedes se detengan en su ataque a Venezuela. Es mi obligación hacerlo y lo voy a hacer. Ahora vamos a ver pues la cara de la Venezuela que tenemos que, cada vez tiene que ser una minoría más pequeña, que da vergüenza. La Venezuela de la vergüenza, del descaro, la anti-Venezuela, pues la antipatria. Quiero mostrar este pequeño video. Hicimos un resumen, pudiéramos haberles presentado 1, 2, 3 horas, para que ustedes estén bien informados, compatriotas. El Libertador decía, y tiene vigencia, es más, podemos hacer la siguiente afirmación, el Libertador nos dice todavía, con absoluta vigencia moral y política, por la ignorancia se nos ha dominado más que por la fuerza. Un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción. Compatriotas, alerta. El que se sienta patriota, el que ame este país, tiene que estar alerta. Alerta. No podemos ignorar cómo se nos ataca. No podemos banalizar toda la guerra que se nos está haciendo, psicológica, política, económica. Tenemos que reaccionar con la conciencia, con la firmeza, con la cara erguida, defender la verdad de Venezuela. Yo llamo a toda nuestra patria a defender la verdad de Venezuela, a la juventud en primer lugar, a las mujeres, a los hombres, a los militares, a los trabajadores. Llamo a toda la patria entera a defender la verdad de Venezuela. Y quiero compartir en esta breve cadena que he convocado este video. Atentos pues, alerta, pendientes, y ya volvemos. Vamos a ver este video de esta denuncia, grave denuncia, para volver a nuestra jornada de trabajo, hacer algunos análisis y que esto quede entonces circulando
como el inicio de la batalla por la verdad de Venezuela. Adelante. Grave problema que nos tiene sumamente preocupados con el fallecimiento de 8 aragüeños, 4 adolescentes y menores de edad, de una lactante menor y 4 adultos ya confirmados de manera oficial. Lo único que tienen en común es la clínica, la forma abrupta con que se presenta la enfermedad, el fallecimiento antes de las 72 horas. Epidemiológicamente y geográficamente no hay conexión, la única conexión que hay son los síntomas y la forma abrupta en que fallecen. Hay preocupación desde la Corporación de Salud, desde la gente que labora en el Hospital Central de Maracay, hay reuniones urgentes de servicio y lo grave de esta situación es que no sabemos a qué nos estamos enfrentando. El que no tenga nada que hacer en el Hospital Central de Maracay, que no vaya. Eso no es un tour, eso no es un sitio turístico. En Venezuela hay temor en la población del estado Aragua. Una extraña enfermedad ha causado ya la muerte a 8 personas en los últimos 10 días. La Federación Médica Venezolana ha afirmado que los expertos están desorientados y que no saben de qué se trata. Los fallecidos son 4 adultos e igual número de niños que ingresaron con un cuadro febril de 40 grados, malestar general, erupciones en la piel y ampollas. ¿Se trata concretamente de alguna enfermedad o hacia dónde nos puede dar un poco de luz sobre lo que están padeciendo? Después de haber estado haciendo una investigación y estar estudiando el caso, veo que chikungunya, el dengue y el mismo ébola tienen síntomas muy parecidos. Polémica en Venezuela, temor en la población. La información son casos que llegaron al Hospital Central de Maracay, que tuvieron problemas hematológicos, fallecieron entre las 21 y 24 horas de estadía en el hospital, y de eso tengo 1 o 2 fotos que me enviaron al día de ayer. Todos los pacientes, una vez que ingresan al hospital, mueren en menos de 24 horas, en estas 72 horas que están pasando. Supimos que botaba sangre cuando tosía y tenía manchas en el cuerpo, dijo Wilmer Fossi, hermano de la víctima, quien confirmó al diario El Nacional en conversación telefónica que su pariente se encontraba aislado y fue víctima de un proceso de deterioro muy rápido.
en ningún momento se ha presentado en el Hospital Central casos de meningococcemia o ébola, que hayan sido los causantes de algunos fallecimientos dentro de nuestro nosocomio, siendo falsas las imágenes que circulan en las redes. Por eso afirmamos rotundamente que el Hospital Central de Maracay no existe ninguna enfermedad infectocontagiosa mortal que haya sido causante de las muertes en menos de 72 horas. Queremos recalcar que muchos de los pacientes que han presentado fiebre y que poseían o poseen patologías crónicas de base presentan una exacerbación de sus cuadros clínicos. El hospital tiene un completo y normal funcionamiento, ¿verdad? Tanto en nuestros equipos médicos como en nuestros equipos de enfermería y el resto del equipo que elabora en esta institución. Se están recibiendo todos los usuarios por todas las diversas patologías. Somos hospital de referencia de otros estados, ya que recibimos el eje desde el Amazonas, recibiendo Guárico, Apure, recibimos todos estos usuarios de esta área. En pocas palabras, el hospital en completa normalidad, nuestros equipos de salud trabajando con sus medidas de bioseguridad normal, usando su bata blanca, su respectivo guante, descalificar los falsos rumores que existen afuera, que existe una epidemia, ya que en el hospital no existe tal situación. Desde aquí, desde el Hospital Central de Maracay, hemos venido en primer lugar a expresarles a ellos nuestra palabra de solidaridad y de apoyo ante esta terrible campaña terrorista que se ha desatado en contra de nuestro hospital. Ya de nuevo desmentimos, ahora del hospital, ahora con mi familia. Y digo con mi familia porque si hubiese alguna duda, ningún padre va a colocar en riesgo la salud de su familia y mucho menos la de un hijo. Y lo traje para transmitir ese mensaje de confianza, de que sepan que aquí no hay ni epidemia, ni siquiera hay algún tipo de vestido, alguna enfermedad que coloque en riesgo a los pacientes, a los médicos, a los trabajadores. Y por eso hemos venido para acá el día de hoy. Sabemos que no corremos absolutamente ningún riesgo, nada, cero. El hospital está funcionando con absoluta normalidad. Yo creo que lo que ha hecho esta campaña más bien es desatar más amor y más pasión por este trabajo. Y así lo han expresado algunos médicos, que inclusive han traído sus familiares para que sean atendidos aquí dentro del hospital. Nunca jamás hubiésemos hecho de esta situación tan sensible una campaña tan miserable como lo hizo algunos sectores, que mostraron imágenes falsas como esta, colocaron la fachada del Hospital Central de Maracay y cuadros o fotografías de personas con síntomas extraños, que son fotografías extraídas de revistas de investigación científica, investigación médica, etcétera, ¿no? Creo que esta coyuntura nos va a permitir, como les he expresado a ellos, para hacer de este hospital ahora el mejor hospital de Venezuela. Hasta el día de ayer, entre el día viernes pasado y el día de ayer, habían nacido aquí en el Hospital Central de Maracay 60 nuevos maracayeros y maracayeras, maracayeritos y maracayeritas, bebecitos, que les expresamos las bendiciones de todos nosotros. Aquí en el Hospital Central nacieron 60 niños. Eso no lo dicen los medios, lo ocultan. Se han intervenido, me decía el jefe de traumatología, casi 700 intervenciones de traumatología. Yo no sé si hay data similar en algún centro en Venezuela. Lo dificulto. ¿Ah? Este es el hospital que más opera pacientes de traumatología en toda Venezuela.
Fíjense lo siguiente, yo no voy a entrar en detalle con respecto a al bodrio que montaron con lo de Maracay. Yo solamente quiero hablar de varias cositas, pero rápidas, que son las que preocupan. Ustedes vieron al gobernador del estado de Aragua, Tarek El Aizami, haciendo unas declaraciones. Si ustedes se fijan en el frente de Tarek, hay un solo micrófono de televisoras nacionales, de venezolanas de televisión. No ven ahí ni a Globovisión, no ven a Televen, ni ven a Venevisión. ¿Qué nos dice eso? Primero, el ocultamiento de la noticia. ¿Dónde salió? Salió en Venezolana de Televisión, que es el canal del Estado. Por supuesto, tiene que informar sobre un ataque mediático que se viene dando, pero muy duro. Vete al video 1, por favor. Es lo que nosotros vemos. Inmediatamente ven una noticia que la convierte nada más y nada menos que el presidente de la Federación Venezolana, de la Federación Médica Venezolana, y un irresponsable del Colegio Médico del Estado de Aragua, ¿verdad?, que la convierten en un caos interno dentro de Maracay, y aparte de eso, vemos como los medios impresos, vemos como los medios de comunicación audiovisuales del país se montaron en la tarea de hacer de un bodrio, de unas fotos que tomaron de investigaciones médicas y de convertir ese bodrio en una noticia nacional. Tema en el momento en que el gobierno nacional sale a, incluso hay ahora mismo 389 casos, creo que llevan 390 casos de esta gripe chikungunya, creo que se llama. Ajá, bueno, que vemos a la ministra, fíjense bien, a la ministra de Salud, Nancy Pérez, llamar a nivel nacional a una reunión para atacar inmediatamente, porque esto viene de un mosquito, igual que el dengue. Llama a una campaña nacional para fumigar, para acabar con lo que viene en este caso a ser la base, pues, de la enfermedad. Eso tampoco fue noticia en los medios de comunicación privados, solamente en los medios del Estado. ¿Qué otra cosa vemos allí? Los actores que provocan el bodrio, los actores que respaldan el bodrio, son los mismos del golpe de Estado del año 2002. Natera, repito, que tanto criticó la reelección del comandante Chávez, que tanto criticó a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y un golpista consumado, que sigue siendo presidente de la Federación Médica Venezolana. Natera, un consumado golpista, aparece nuevamente allí. Entonces aquí vale la pena hacer un análisis que cae de anteojito, vamos a ponerlo de esa manera, cae de anteojito. Seguimos en lo mismo, seguimos cayendo. Por un lado, se sigue permitiendo que los medios de comunicación, basándose en rumores, que eso es y se lo voy diciendo de una vez, yo no soy periodista, yo solamente soy un comunicador popular, un hombre que trata de comunicarse trata de desarmar las matrices de opinión. Pero se sigue violando el código de ética del periodista. ¿Dónde está el colegio, la presidencia del colegio de periodistas aquí? Que no sé si es que es una mujer o es el barbú que estaba en Radio Caracas. No dice nada en absoluto. Hay una violación sistemática del código de ética del periodista. Y una violación simple,
Porque, señor, mire, si usted tiene que decir que este vasito tiene café, usted tiene que demostrar que este vasito tiene café. Entonces, cuando usted agarra y ve el líquido que está ahí adentro y lo prueba, sabe a café, y usted vio que ese café lo colaron con café en polvo, lo colaron en su colador, agarraron y le trajeron el café, usted vio que lo estaban colando, usted inmediatamente como comunicador tiene que decir, esto es café. Pero si a usted agarraron y le trajeron un líquido pintado en negro, se lo colocan allí y le empiezan a decir que eso es café, y usted no confirma que es café, al final, camarada, se sigue violando el código de ética. Pregunta, ahí el presidente Nicolás, y con mucha razón, llama a ejercer acciones legales en contra de quienes provocaron esto, repito, es no solamente una violación al código de ética del periodista, sino que estamos hablando de propaganda de guerra. ¿Ve? Entonces, el presidente llama a ejercer acciones legales en contra de todos los que estaban haciendo esto, y también llama a la sindéresis a los medios de comunicación. Y ese llamado a la sindéresis sigue igualito que siempre. Y es, yo ayer estaba viendo al comandante Chávez cuando salió a 6 meses de su gobierno, 6 meses. Y había una campaña feroz en contra del gobierno revolucionario que estaba inaugurándose. Y el comandante se va a los Estados Unidos. Se lleva incluso hasta en el avión, se lleva al presidente de Fedecámara. Se lleva a los sectores productivos. Se presenta en la ONU. Se presenta en la OEA. Se presenta en un programa con una mercenaria del periodismo como es Patricia Yaniot, que ya desde esa época estaba atacando al comandante, y lo van a ver ahora. Y nosotros viendo, o sea, cuando yo estaba viendo toda esta defensa y esa paciencia que tenía el comandante Chávez para poder sacarse de encima todo lo que en ese momento se convirtió en una tarea de los medios de comunicación, los mismos actores que hoy desde los medios siguen atacando la revolución. Venevisión, Televen, Globovisión, El Nacional, El Universal, Tal Cual, Nuevo País. Pero hay otra arista, o digamos, otra fase que nosotros también deberíamos en este momento tomar en cuenta. ¿Por qué nosotros, después de 14 años de revolución, todavía, hoy, seguimos cayendo en la trampa de los medios? Pues es una trampa. Está bien, el presidente Nicolás Maduro ordena una investigación y ordena a la fiscalía, o hace un llamado a la fiscalía, pero no puedo ordenarle a la fiscalía. No vayan a hacer que vayan a decir mañana que Mario Silva dijo que ordenaba. No, el presidente llama a la fiscalía a que haga una investigación. Ahora el problema es, después de 14 años de gobierno revolucionario, después de un golpe de Estado en el año 2002, después de un golpe petrolero en 2002-2003, después de las guarimbas, después de todas las matrices de opinión que se han ido descubriendo una por una, desnudándose delante del pueblo de Venezuela, la pregunta que uno se hace es: ¿por qué todavía el pueblo, vacunado en su mayoría contra esto, todavía hoy hay un sector que sigue, yo digo que enfermo, pensando que lo que digan los medios de comunicación es cierto? Que si la chikungunya es, que tal, que si han muerto yo no sé cuánto. Fíjense, con esa gripe aparentemente es muy dura, también nosotros tendríamos que entrar por otra arista. Ustedes recuerdan que nosotros en una oportunidad hablamos de que el dengue tiene origen
en mutaciones hechas por digamos, una guerra bacteriológica hacia Cuba. ¿Ustedes lo recuerdan? A mí no me extrañaría que la chikungunya y todas las pestes que están en este momento funcionando por dos cosas. Una, para crear las condiciones para que las grandes transnacionales de medicina vendan muchísima medicina. Y segundo, le sirve de guerra bacteriológica contra países, por ejemplo, como Venezuela, Cuba, Nicaragua, Ecuador, y que todavía nosotros a estas alturas, todavía en el sector nuestro, encontremos gente que todavía se cree, porque hubo gente en Maracay, porque esta propaganda propaganda de guerra, causó terror en Maracay, y que todavía nosotros a 14 años de revolución y teniendo un posgrado, un doctorado en lo que ha sido campaña tras campaña y campaña tras campaña desde el momento en que el comandante Chávez entra en el poder, o sea, llega al poder en el año 98, que todavía nosotros caigamos en ese tipo de trampa. Yo definitivamente no entiendo. Ustedes me disculpan, ¿no? Pero que nosotros todavía a estas alturas sigamos en esas campañitas sucias, que sabemos que son campañas sucias, que sabemos que son campañas destinadas a desestabilizar el Estado, coño, y que todavía nosotros sigamos cayendo en esa trampa, eso yo no lo he logrado entender. Eso es, por ejemplo, alguien por allí sacó, dice, fíjense, salió un hacker por ahí, un hacker, y agarró y dijo, última entrevista dada por Mario Silva a una periodista. Entonces, tenía como 3 días, igualito que Ismael García, que después dijo que el segundo audio que iban a sacar, supuestamente que yo grabé, y resulta que al final el audio estaba encriptado, yo no sé qué vaina, creo que se les perdió en alguna computadora. Entonces igual salió un hacker diciendo que supuestamente iba a presentar una entrevista mía, la última entrevista mía, para conocer al tipo de la hojilla. Coño, resulta que esa entrevista la hago yo en el 2013, 5 de febrero del 2013. 2013, todavía estaba el comandante vivo, estaba yo en BTV, estaba haciendo el programa La Hojilla. Vino una camarada a la que yo, para ella, una estudiante de periodismo, me dijo, señor Mario, mire, yo quiero poner en mi tesis una entrevista que me solicitan en mi tesis que yo haga una entrevista. ¿Usted cree que me puede hacer la entrevista? Yo agarré y le dije, agarré y me senté con ella ahí, que es amiga nuestra. Me senté y le dije, sí, hombre, chico, dispara, vamos a ver. Yo nunca le he dado ni siquiera entrevista. Creo que he dado en todo, desde que estoy desde que estoy frente a las cámaras, yo creo que he dado como 5 o 6 entrevistas, no creo que más. 5 o 6 entrevistas he dado yo. Y a esa muchacha yo le ofrecí, le dije, bueno, sí, hombre, agarra y pregunta. Y sacó la bendita entrevista. Lo que me da risa es que la toman como la última entrevista. No, eso fue en el 2013, fue una tesis de grado. Yo agarré y le dije, bueno, vamos a darte la entrevista. Pero tú sabes, ¿no? El morbo. A lo mejor dirán, van a sacar a Mario Silva desnudo, una cosa de esa. Entonces a lo mejor hasta los escuálidos se excitarán con eso y cosas así por el estilo. Pero te encuentras con la misma trampa de siempre. Twitter como un vehículo morboso de información. ¿Ves? Por eso un saludo a toda la tropa, que son los que salen, defienden al gobierno revolucionario. Luego, la morbosidad de algunos por saber qué fue lo que yo dije por última vez, me imagino que debe ser mi testamento político. Y después viene todas estas campañas. Es igualito, Sexto Poder hace poco sacó un análisis. Cosas, pareciera que en un momento dado, La Hojilla o Mario Silva hace mucho daño. Pareciera que Mario Silva es peligroso, pues. ¿Me entiendes? Y lo peor de todo es que siendo Mario Silva peligroso, no hayan entendido que lo único que hace Mario Silva es defender esta revolución. Yo no tengo otra opción. Y le voy a decir una cosa, se lo voy a decir de una vez. Es
que jamás me van a ver del otro lado. Jamás. Y se lo voy a explicar más claro todavía. ¿Por qué no me van a ver del otro lado? Primero, porque yo soy un hombre esencialmente revolucionario. Yo soy marxista-leninista, lo he dicho toda la vida, lo repito nuevamente, empezando por allí. Yo soy un hombre que cree en la utopía del socialismo, y digo utopía porque falta muchísimo. En la utopía parte del hecho de que el hombre tiene que cambiar culturalmente. Yo soy un hombre no solamente marxista-leninista, yo soy chavista hasta la médula. Creo que nosotros tenemos un país privilegiado, y no solamente privilegiado por el hecho de ser, de haber tenido un hombre, un gran hombre, un comandante eterno como el comandante Hugo Chávez, sino haber hecho sinergia nada más y nada menos que con un hombre historia como es el comandante Fidel Castro Ruz, una alianza extraordinaria que llevó a que países en Latinoamérica digamos, nos acompañaran en el proceso revolucionario. Eso en primer término. Yo soy un hombre de convicciones, de principios, que no vendo, simple. Y siempre he creído que la revolución, y la pongo así bien clara, la revolución pasa no solamente por el chavismo, por Hugo Chávez, por lo que le trajo a Venezuela, que le dio a esta gente que como yo, en los años 70, en los años 60 o 70, agarraron en un momento dado y pensaron en la utopía del socialismo, y Chávez nos la regaló de nuevo. Empezando por allí. En segundo lugar, vamos a dejarnos de vaina. Y se los digo a toditos, incluyendo a los escuálidos. Esta vaina la agarra la derecha y va a faltar estadium para lo que ellos quieren hacer. Se los voy diciendo de antemano, va a faltar estadium para hacer lo que hizo Pinochet en Chile. Un hombre como Capriles Radonqui, un hombre como Leopoldo López, una mujer como María Corina Machado, un hombre como Antonio Ledesma, son esencialmente asesinos, en esencia. Coño, yo puedo ser crítico, pero debilitar a la revolución, permitir debilitar la revolución cuando quienes nos están esperando como caimán en boca de caño son asesinos, a mí me parece no solamente idiota, sino en extremo irresponsable. Lo estoy diciendo con todo el amor del mundo. Yo creo en la utopía del socialismo, creo en que nos falta muchísimo. Yo creo que nosotros como pueblo tenemos que cambiar culturalmente, porque si después de 14 años nos meten otra vez una propaganda de guerra como la que se tiraron en Maracay y todavía la creemos, o sea, que haya un grupo nuestro que todavía agarre y vea y crean los rumores, y era lo que yo les explicaba, si ustedes no han probado el café, ustedes no pueden decir que es café, ¿verdad? Entonces, si todavía seguimos en eso, coño, mira, si después de 14 años todavía no hemos podido cambiar culturalmente, asumir lo que es nuestra responsabilidad como ciudadanos, fíjense bien, ni siquiera como comunicadores, sino como ciudadanos creyentes de la utopía, o por lo menos esperanzados en la utopía, tener fe en la utopía, y que no lo hagamos, y que nos sigan a un sectorcito engañando, y que un idiota como Natera, que es un golpista consumado, que es un vagabundo, reposero, sinvergüenza, y que otro sinvergüenza que ni siquiera llega a ser médico porque es un actor político de un partido de oposición en Maracay, logren crear las condiciones para que un sector nuestro todavía dude y piense que de verdad en el hospital de Maracay se estaba generando casi que el ébola, casi que, no sé, el SIDA o una cosa así. Coño, entonces nosotros, yo tengo mis razones para pensar que el socialismo, si nosotros no cambiamos culturalmente, el socialismo todavía está bien lejos. Y cuando digo lejos, es lejos. Lejos. Coño, yo pido un poquito de cerebrito, pues, o sea, de que agarremos, nos sentemos, le demos vueltas. Muchas veces
Lo que cuando nosotros repicamos, sobre todo en Twitter, repicamos una información, yo he visto camaradas que me han llamado, me dicen, coño, y eso es cierto, vale, eso es cierto, que parece que encontraron ébola ahí en el hospital de Maracay. Coño, no puede ser, no puede ser. Es que no tenemos ni siquiera, yo tengo como 6, 7 dedos de frente, pero yo no entiendo, señores, agarrar y que un grupito logre que ese rumor por lo menos haga dudar a una partecita del pueblo revolucionario. Esa vaina sí no la logro entender yo. Llevamos 14 años, tuvimos un golpe de Estado en el 2002 provocado por los medios de comunicación privados, nos trancaron la industria petrolera durante las finales de 2002 y a comienzos del 2003, nos tiran guarimba, nos queman los chaguaramos, nos han hecho de todo y todavía nosotros seguimos creyendo en esos rumores. Coño, eso yo no lo logro entenderse. Ustedes me disculpan, pero no logro entenderlo. No lo logro entender. Y ese creo que es el tema principal. El presidente Nicolás Maduro debería estar en ese momento en que estaba haciendo cadena, entregando unas casas, preocupándose por unas cosas, y el pueblo respaldando eso. Pero que tenga que el presidente Nicolás Maduro presentar un trabajo en donde, discúlpenme, es pérdida de tiempo para el presidente. Un Lorenzalé que lo tienen como héroe, una bestia como esa como héroe, una bestia como Uribe, consumado paramilitarista, narcotraficante que todavía hoy le sirva de trampolín a estos vagabundos, y que este pueblo no se haya inyectado, me disculpan, no se hayan inyectado una contra eso. No lo entiendo. De verdad, no lo entiendo. Y son los mismos actores. Lo terrible de todo es que son los mismos actores. Yo les voy a enseñar algo, por eso yo quería traer unos videos. Discurso de Chávez ante la ONU. Estaba el presidente Chávez, a 6 meses de su gobierno, tuvo que salir a la ONU para explicarle en la ONU qué era lo que estaba sucediendo en Venezuela. Ustedes me han de creer que estaba allí la embajadora argentina del gobierno de Menem, del ladrón de Menem, burlándose del comandante, riéndose. Los de Bolivia, que todavía todavía faltaba mucho para que Evo llegara al poder. Y que esos gobiernos hoy, y les estoy demostrando hoy, cuando el presidente Chávez tuvo tanta paciencia para llevarle el mensaje al mundo y se convirtiera en un estadista, se convirtiera en un peligro para los Estados Unidos y un peligro al que luego mataron, asesinaron. El tema número 1 es, vean ustedes la paciencia del comandante Chávez tratando de explicar, y que nosotros después de 14 años de gobierno tengamos que seguir explicando. Que el presidente Nicolás Maduro tenga que utilizar una cadena para seguir explicando qué es lo que pasa. Como los medios de comunicación privados y sobre todo CNN, que es una putrefacción igual que los señores de NTN 24, y que todavía nosotros a estas alturas sigamos en lo mismo. Imagínenlo, pues. Vamos a ver primero al comandante Chávez en su discurso ante la ONU en el año 1999, a 6 años de su gobierno, perdón, a 6 meses de su gobierno, apenas estrenándose. Rueda. Prepárense. En los últimos meses sabemos que el mundo ha sido recorrido por noticias acerca de Venezuela. Algunas de ellas un poco perturbadas, producto de la confusión, producto de la rapidez de los cambios. Yo quiero aprovechar este estrado y agradecer a ustedes en esta tarde de Nueva York que me oigan unos minutos para garantizarle al mundo entero
que en Venezuela se ha respetado, se está respetando y se va a respetar la esencia de un proceso democrático que viene surgiendo de la misma voluntad de un pueblo. Debo decirles, por ejemplo, que el pasado diciembre hubo elecciones en Venezuela y esas elecciones produjeron un resultado bastante positivo a la democracia. Ganamos las elecciones con casi 60% del voto popular. Y luego, el 2 de febrero de este año, el mismo día de haber llegado al Palacio de Gobierno, hicimos lo que nunca antes se había hecho en mi país. Convocamos un referéndum nacional. Un referéndum que se realizó el 25 de abril y donde el país votó por la vía electoral constituyente. Un 92% dijo sí al llamado a constituyente. Y el 25 de julio se hicieron unas elecciones abiertas con participación de todos los sectores políticos, de todos los sectores sociales, con una absoluta libertad de expresión, libertad de crítica, libertad de prensa como nunca antes había ocurrido durante muchos años en mi país. De ese proceso electoral surgió una Asamblea Nacional Constituyente. 131 venezolanos y venezolanas, representativo de lo más amplio de la sociedad, incluso representantes indígenas, por primera vez en la historia venezolana también, un grupo de aborígenes están allí representando a los pueblos indígenas de Venezuela en la magna asamblea que ya tiene mes y medio trabajando una nueva constitución nacional, coexistiendo además con los poderes constituidos en un mecanismo de cooperación donde el país entero está impulsando la salida hacia esa nueva constitución nacional. Una nueva constitución que además debo informarles, en aras de la democracia que defendemos y que pregonamos, va a ser aprobada solo por el país. No entrará en vigencia hasta que no sea aprobada por los venezolanos en un nuevo referéndum que aspiramos se haga en el mes de noviembre o a más tardar en el mes de diciembre. Es decir, en el año 2000 amanecerá el siglo nuevo y Venezuela amanecerá con un nuevo proyecto político, con una nueva carta fundamental que será el piso para la nueva república, para un poder ejecutivo realmente legítimo, que gobierne en democracia, como diría Abraham Lincoln, por el pueblo y para el pueblo, con un verdadero poder judicial que hemos perdido en los últimos años, producto de la corrupción, un poder judicial que administre justicia, con un verdadero poder legislativo que recoja y represente el clamor y la necesidad del pueblo venezolano. Estamos proponiendo incluso la creación de un cuarto poder, el poder moral, para luchar contra la corrupción, que es la madre de toda esta crisis venezolana de los últimos años, y para luchar por la educación, especialmente la educación de los niños. Y estamos proponiendo un poder electoral para lograr el equilibrio de los poderes, la división de los poderes, y especialmente que sean legítimos y tengan un profundo contenido popular de democracia verdadera. Estamos impulsando en Venezuela también un nuevo modelo económico. 20 años tenemos sumidos en una crisis terrible, la quiebra de un país, la quiebra de un modelo. Estamos impulsando un modelo económico humanista, productivo, competitivo, diversificado, que se fundamente en el gran potencial que tiene Venezuela y que se incorpore en estas corrientes mundiales de un nuevo orden económico internacional con mayor justicia, con rostro humano, que facilite la satisfacción de las necesidades del ser humano, porque esa tiene que ser una de las metas fundamentales de todo proceso económico. En 6 meses, apenas un poco más, podemos venir aquí a ofrecerle al mundo algunos éxitos, todavía pequeños, pero que anuncian lo que vendrá en Venezuela. Un relanzamiento económico. Hemos, respetando todas las libertades económicas, en una coexistencia sana entre el Estado y el mercado, hemos estado recuperando terreno en las variables macroeconómicas. Hemos comenzado a hacer descender la inflación,
hemos conservado las reservas internacionales, hemos recuperado el precio del barril de petróleo en conjunción con los países productores de petróleo, hemos logrado un equilibrio cambiario, hemos estado reactivando algunos sectores de la producción y estamos llamando a los inversionistas del mundo para que vayan a mi país a proyectos petroquímicos, gasíferos, turísticos, industriales, agrícolas, empresariales diversos. Estamos sembrando entonces un nuevo modelo económico. Igualmente una nueva sociedad basada en la moral pública, el respeto, como ya decía, amigas y amigos, a los derechos humanos. Para ponerles un ejemplo pequeño, seguramente, pero que dice mucho de lo que está ocurriendo en Venezuela en el orden social. Hace apenas 3 días comenzó el año escolar 1999-2000. Este año la matrícula escolar, es decir, la cantidad de alumnos inscritos en las escuelas públicas, se incrementó en 25%. Muchos niños y jóvenes estaban fuera de la escuela, no podían pagar la matrícula, no podían pagar los útiles escolares. Este año hemos abierto las escuelas, hemos estado reparando escuelas y ahora nos da mucho gusto, nos sentimos felices de decirle al mundo que en apenas 6 meses se ha incrementado la cantidad de niños y de jóvenes en un 25% que ya comenzaron un nuevo año escolar. Además, donde la atención a la educación se le está dando primera prioridad nacional. Problema de Estado. En la salud igual. Hemos activado un plan especial al que hemos dado el nombre del Proyecto Bolívar 2000 y en eso tenemos ya 6 meses atendiendo las mayores necesidades de los venezolanos, atenciones de salud, reparando carreteras, haciendo vías de penetración, activando algunos sectores de la microempresa. Hemos activado un banco del pueblo para dar microcréditos, especialmente dirigidos a recuperar ese sector de la economía, la microeconomía. Hemos creado el Fondo Único Social, a través del cual vamos a impulsar soluciones para la salud fundamentalmente y para la educación. Es decir, como ustedes lo podrán apreciar, estamos impulsando un verdadero proceso de transición en lo político, en lo social, en lo económico y sobre todo en lo ético. Una Venezuela nueva está naciendo. Y están haciendo además, hermanas y hermanos, para ofrecerse al mundo libre y soberana. Y para tomar de nuevo, con mucha firmeza, las banderas de un mundo nuevo. Las banderas de un mundo más justo. Nos hacemos solidarios con las luchas del mundo. El mundo del siglo que viene debe ser mucho mejor al mundo del siglo XX que está terminando. Clamamos por la justicia para los pueblos del tercer mundo. Clamamos por la igualdad y el desarrollo humano. Clamamos por la integración de los pueblos, clamamos por la paz. Solo un país repotenciado por dentro puede incorporarse con su propia fuerza a las relaciones internacionales de un mundo moderno, de un mundo como el que está amaneciendo. Así que desde esa parte de Sudamérica está Venezuela renaciendo y ofreciendo al mundo su corazón, sus brazos de integración. Y quiero enviar un saludo muy especial a todos los pueblos del continente latinoamericano, caribeño, a todos los pueblos de Centroamérica, de Norteamérica, del Asia, del África, de Europa y de Oceanía. Todos juntos, con un nuevo sentimiento de hermandad, tenemos que ir luchando por un mundo mejor. Y yo quiero reconocer en esta mi primera intervención ante esta Asamblea General de las Naciones Unidas, en esta última Asamblea del siglo, preparándonos para la Asamblea del Milenio del próximo año, pues decirle a todos ustedes que de verdad les felicito, señor presidente, les felicito, señor secretario general, y a todos ustedes representantes del mundo en las Naciones Unidas, porque conscientes estamos del gran esfuerzo de reforma, de perfeccionamiento de los mecanismos para lograr la paz, la hermandad, la solidaridad en un mundo que está, como comencé diciéndolo, en una completa mutación. Así que estas palabras desde mi corazón, para todo el mundo, a nombre de un pueblo que resucita de sí mismo, como es el pueblo venezolano. Y con todos nuestros mejores deseos, porque consigamos cada día con mayor fortaleza, cada día con mayor significación humana, los caminos, ya lo dije y lo repito, a la paz, a la hermandad,
al desarrollo, a la justicia, a la autodeterminación de los pueblos, y que no digamos, como dijo alguien, ha estallado la paz, sino que en los próximos años pudiéramos decir, ojalá todos a tambor batiente, ha triunfado la paz, ha triunfado la democracia, ha triunfado el desarrollo. Amigas y amigos, un gran abrazo a todos ustedes, a nombre del pueblo de Simón Bolívar, a nombre del pueblo de Venezuela. Muchas gracias por su atención, señores. A mí me llama la atención de esta intervención del comandante en la ONU. Fue la primera vez que él llegó a la Organización de las Naciones Unidas como presidente de la República Bolivariana de Venezuela, o presidente de la República de Venezuela en ese momento, porque se hicieron, en ese momento se había hecho ya se habían elegido los constituyentistas y se estaba debatiendo, iba a ser aprobada la Constitución, que de paso lucharon los de la oposición y lucharon contra ella, y luego la han utilizado, o digamos que la han manoseado para poder desestabilizar el país. Pero vean ustedes que en ese momento el presidente emergía como un luchador solitario en América Latina, aparte del comandante Fidel, ¿no? Que vean, y llamando a la comprensión de lo que era la revolución y los cambios que se estaban dando en Venezuela. Ahora vamos a verlo en la OEA. En la OEA fue un poco más claro, más duro. ¿Ven? Vamos a verlo. Rueda. Prepárense. Queremos y agradecemos la ocasión de esta reunión de ustedes acá y su tiempo para oírnos, porque nos permite hacer algunas reflexiones y pintar algún cuadro, a ver si contribuimos, es nuestro deseo, en la mejor apreciación, la más clara, la más precisa de lo que pasa en Venezuela hoy. Y creo que es necesario que hagamos ese esfuerzo, porque es posible que el proceso venezolano pudiera reflejar de alguna manera, pudiera dejar de alguna manera alguna pequeña enseñanza para otros pueblos hermanos. Al menos por el lado de lo malo, es importante que ustedes conozcan lo que pasó en Venezuela en los últimos 40, 50 años. Por Dios, y yo le pido a Dios que ningún otro pueblo del continente o del planeta sea sometido al proceso de degeneración al que fue sometido el pueblo noble y estoico de Venezuela, que aguantó paciente año tras año, día tras día, noche tras noche, un año y un gobierno y otro gobierno que hablaban de democracia, de derechos humanos, de igualdad y de justicia, y llegaron a saquear a un país, y saquearon a un país, y empobrecieron a un país, y llenaron de indignación a un país. Y ese país y ese pueblo tan noble es que ha buscado con paciencia, con dolor, enterrando a sus hijos, llorando sus muertos de hambre y de miseria, clamando justicia. Sin embargo, ha conseguido un camino pacífico, porque en otras regiones, en otros pueblos, por tragedias menores a las que ha vivido el pueblo venezolano, han ocurrido conflictos violentos que a veces han perdurado durante décadas. Sin embargo, en Venezuela
quizá impulsados por ese espíritu libertario, democrático, pacífico, hemos venido construyendo, porque no es que hemos conseguido un camino. Yo más bien me atrevo a repetir otro poema de otro gran latinoamericano como es don Pedro Mírez, de ese Santo Domingo palpitante, de ese Caribe palpitante, cuando dice Pedro Mírez: si alguien quiere saber cuál es mi patria, no la busque, tendrá que luchar por ella. Si alguien quiere saber cuál es el camino, no lo busque, tendrá que construir ese camino o ayudar a construirlo. Y eso es lo que estamos haciendo en Venezuela, construyendo un camino en paz y en democracia. Y yo creo que eso tiene que ser evaluado con justicia y con objetividad, como está haciendo cada día con mayor intensidad por el mundo americano y por el mundo entero. En Venezuela, pues desde hace ya varios años, y especialmente el año pasado, 1998, las últimas elecciones presidenciales del siglo XX en Venezuela, pues tomó cuerpo un proyecto concreto extraído de la idea bolivariana. Ustedes saben, Bolívar planteó, entre tantas cosas, aquella idea de que el sistema de gobierno más perfecto debe ser el que le dé a su país, a su pueblo, la mayor suma de felicidad posible, la mayor suma de seguridad social posible y la mayor suma de igualdad y de estabilidad posible. Se refería a los gobiernos democráticos, como Lincoln también, cuando decía gobiernos democráticos, del pueblo, por el pueblo o para el pueblo. Y esa idea nos ha llevado a diseñar un mecanismo concreto de salida, la construcción de una salida concreta. Así que, inspirado por la idea bolivariana, desde hace varios años, decía, pero especialmente en 1998, tomó cuerpo en el país la idea de convocar al poder constituyente, que es el poder soberano de la nación, el poder creador de un pueblo, para crear otra realidad, para reconstruir el edificio que se vino abajo. Las estructuras se vinieron abajo, se pudrieron. La estructura política está por el suelo. Realmente yo soy jefe de Estado, pero siempre me pregunto a mí mismo, ¿de qué Estado soy yo jefe, Dios mío? Es un Estado desmoronado. Soy presidente de una república, pero ¿de qué república soy yo presidente, Dios mío? ¿De qué instituciones? Yo le pido a Dios que sea el último presidente de esta época, de esta vieja república, de este viejo Estado venezolano de medio siglo. Y es posible que a lo mejor sea el primer presidente de la nueva república, de esa quinta república a la que se refería el secretario general, a ese nuevo Estado. Es un salto de transición, de transformación. Es el fin de una época y el comienzo de otra. Es el fin de la noche y el comienzo del día. Es el fin de un modelo, de un paradigma y el nacimiento de otro. Es una fase de mutación. Nada fácil de interpretar y mucho menos fácil para transitar, para vivirla. El camino constituyente lo hemos definido como el único camino pacífico y democrático posible para Venezuela. Por eso nos estamos jugando la vida en el proceso. Si llegase a fallar, Dios no quiera, si el proceso constituyente venezolano llegase a fallar por alguna razón, en Venezuela puede ocurrir cualquier cosa, hermanos. Porque la esperanza de un pueblo está puesta en este proceso.
Dios no quiera, y eso estoy seguro que no va a ocurrir. Estoy haciendo un supuesto negado porque estamos luchando con el alma, con todas nuestras fuerzas para que no se caiga ese proceso. Es una salida pacífica a un conflicto terrible, explosivo, peligrosísimo, una bomba de tiempo, movido por el hambre, por la miseria, por la exclusión social, por el desespero de millones. No son miles, son millones. Así que la propuesta constituyente, claro que ya la traíamos de hace tiempo. Y yo no voy a aguantar la tentación de comentar ese hace tiempo. Porque ustedes saben que hay muchos respetados y respetables asesores de imagen que a uno le dan recomendaciones, ustedes lo saben. Y a mí algunos me recomiendan que no hable de 1992. Pero yo no puedo dejar de hablar en un escenario como este de 1992, Venezuela. Un supuesto golpe de Estado. Digo supuesto porque realmente no fue eso. Aquel hecho en el cual yo participé con un grupo de venezolanos fue una rebelión que es muy distinta a un golpe de Estado de gorilas, de cúpulas militares que salen con un plan preconcebido para perseguir y fusilar y matar. No, fue otra cosa. Fue por allí por donde pudo salir una válvula de escape a un conflicto terrible que estaba latiendo hace muchos años y que, como ustedes lo saben, ya había tenido una expresión violenta terrible unos años atrás, en 1989, cuando ocurrió la tragedia del Caracazo, cuando el pueblo salió a protestar y el gobierno democrático, entre comillas, de entonces, ordenó a las Fuerzas Armadas reprimir salvajemente las manifestaciones y la protesta de calle. Y hubo muertos por centenares, y no por las balas de un ejército invasor, sino por las balas de nuestras propias Fuerzas Armadas. Yo vi con estos ojos niños atravesados por balas de fusil en las calles de Caracas. Pues desde 1992, cuando nosotros tuvimos la osadía, sí, lo reconozco, y pido perdón, siempre lo he hecho por la osadía, pero alguien tenía que hacerlo. Alguien tenía que en Venezuela levantar alguna bandera y llamar a todos a la regeneración moral, a darse golpes de pecho y a tener además acciones concretas. Alguien tenía que agarrar un látigo, por utilizar el símil aquel, o con aquel hecho cuando Jesús de Nazaret tomó un látigo y sacó a unos mercaderes del templo, desesperado. Fue, sí, un acto desesperado, pero acto al fin. Pero desde entonces nosotros traíamos la idea de llamar a constituyente, y un poco impulsados por ustedes, que ya habían tenido en 1989, 90, 91, bajo la presidencia suya, por cierto, en Colombia, habían tenido un proceso constituyente como ocurrió felizmente en Colombia. Pues nos llegaron los tambores constituyentes desde Colombia y nos emocionaron con la idea de convocar ese poder extraordinario para rehacer las instituciones y buscar salidas democráticas. Ahora, 7 años después, pues ese proyecto tomó calle, tomó cuerpo y se hizo pueblo. Y Venezuela toda se fue a un proceso el año pasado, un proceso electoral donde el país recuperó en buena medida su credibilidad, perdida ya años atrás en los procesos electorales. La democracia venezolana había sido revestida de altos niveles de ilegitimidad por la poca participación, por el desdén del colectivo nacional. Estaba quedando para algunas cúpulas, algunos sectores politizados, partidos, etcétera, pero como decía Gaitán, el país político estaba muy lejos del país nacional. Había 2 países separados. El año pasado el país nacional se fue sobre el país político a participar. Y hubo un alto nivel de participación en las elecciones y en el proceso electoral mismo. Hubo un debate encendido por todas partes, libre y abierto.
El único candidato que cargaba la bandera constituyente, pues, era Hugo Chávez Frías. Los demás se negaban, los demás atacaban el proceso. Pero fue un debate de un año completo, intenso debate por los medios de comunicación, en la calle, en los grandes actos de concentración popular. Nosotros andábamos constituyente, constituyente, constituyente. Y dijimos lo que íbamos a hacer. Cuando nos preguntaban, pero ¿y cómo van a llegar a esa constituyente? Pues decíamos, vamos a firmar un decreto presidencial, convocando a referéndum para que sea el país el que decida. Y eso fue lo que hicimos. Nuestra constituyente tiene raíces profundamente legítimas, democráticas. Estamos rehabilitando la democracia y el contenido esencial de lo que tiene que ser una democracia. Unas elecciones libres, donde con 60% casi ganó el candidato, el único que repitió la consigna millones de veces, llamando a todos, vamos a constituyente, ese es el camino. Y por ahí se fue la mayoría. Así que yo fui elegido presidente con ese compromiso, entre tantos otros, de impulsar el proceso constituyente. Y lo hemos hecho. Bien, allí sobre todo hay algo que el comandante Chávez aclara por primera vez. Porque recordemos que durante la campaña electoral del 98, uno de los ataques principales a lo que se vio sometido el comandante Chávez fue a lo de golpismo. El comandante Chávez dice por primera vez allí, en la OEA, dice, yo quiero, muchos asesores de imagen me han hablado de no hablar sobre el 4 de febrero del 92, pero tengo que decirlo. Dice, nosotros no hablamos allí de un golpe de Estado, hablamos de una rebelión militar producto de un pueblo, primero de una reflexión interna dentro de las Fuerzas Armadas que hoy se hace patente. La enseñanza del comandante Chávez está en toda nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, sino que habla de una rebelión que venía desde el pueblo, desde el 27 y 28 de febrero, ya cansado y hastiado de la destrucción que se venía haciendo en la Cuarta República. Bien, ahora vamos a ver una parte, no creo que lleguemos al final, primero por lo asquerosa que es, pero una parte de lo que fue la entrevista que le hizo Patricia Yaniot precisamente cuando el comandante Chávez hizo esta visita a Estados Unidos, a 6 meses de su gobierno, tratando, recordemos que uno de los gabinetes más, digamos, pluripolíticos fue el que tuvo el presidente en sus comienzos. De hecho, la ministra de Hacienda venía del gobierno de Carlos Andrés Pérez, la mantuvo allí un tiempo, hasta que él entiende algo que para nosotros es bien importante. Mire, fíjense, que el comandante Chávez fue madurando dentro del ejercicio del poder, fue madurando algo en lo que estuvo muy claro. Y que hasta el día de hoy lo estamos viendo con la denuncia que hace el presidente Nicolás Maduro, del ataque de los medios, lo seguimos viendo. Actualmente seguimos en lo mismo. Estamos hablando de un ataque sistemático por parte de la oligarquía venezolana, la oligarquía parasitaria, la plutocracia y los medios de comunicación privados. Eso no se ha detenido. Sigue, va a seguir. Ustedes ven cosas asquerosas en el de la patilla, ven cosas asquerosas en muchos en runrunes, en gente que en su momento participó del golpe de Estado. O sea, siguen siendo los mismos actores del golpe de Estado del 2002 y de antes del 2002, que vinieron haciendo una campaña terrible. Fíjense que nosotros ganamos con un amplísimo margen y luego esa campaña es la que hace que el golpe de Estado se concrete. Pues el golpe de Estado, recordemos, fue un golpe de Estado esencialmente mediático, el del año 2002. Vamos a ver una parte. Yo le dices a Abraham que en el momento en que le diga recogemos, nos venimos, ¿ok?
Rueda. Prepárense. Esta noche el mandatario venezolano nos acompaña desde Washington tras haber aceptado la invitación de CNN en español para responder nuestras preguntas y las del público respecto a los alcances de su gobierno y el proceso constituyente que se vive en Venezuela. Usted salió de Venezuela diciendo que iba a contrarrestar una campaña de desprestigio de su gobierno, contra su gobierno. ¿A qué se refiere específicamente? Bueno, mira, más que una campaña, yo no quiero pensar que haya una campaña orquestada. Hay más bien perturbaciones que yo creo son naturales cuando se pone en marcha un proceso como el venezolano, de cambios profundos, de cambios. Hemos hablado de una revolución pacífica, democrática, constituyente en Venezuela, y han estado surgiendo temores, dudas, algunas informaciones, tergiversadas. Y nosotros tenemos la responsabilidad de comunicarnos con el mundo, de explicarle al mundo que tengan paciencia, que tengan calma, que en Venezuela estamos reconstruyendo al país en democracia y en paz. Así que por falta de información seguramente surgen algunas versiones que estamos dispuestos a aclarar y por eso estoy a tu orden para responder cualquier tipo de pregunta, Patricia. Presidente, muy amable, pero los medios, tal vez con algunas excepciones, simplemente informaron sobre lo que pasaba en Venezuela. Todos hemos retransmitido sus declaraciones que pedían que la Asamblea Constituyente disolviera el Congreso, que se destituyera a los jueces de la Corte Suprema. Informamos también sobre las decisiones de la Constituyente que en un punto anularon las funciones del Congreso, usted lo recuerda. Mostramos además una trifulca, un enfrentamiento allí en las afueras del Congreso. Todos estos hechos sucedieron, presidente, y con sus antecedentes golpistas era lógico que el mundo estuviera muy atento a lo que pasaba en Venezuela. ¿Usted pretende que los medios de comunicación no informemos sobre lo que ocurre en su país? No, de ninguna manera. A mí me encanta, me gusta mucho lo que es la comunicación social y abogo por la libertad absoluta de prensa y de expresión. Incluso te invito a Venezuela y a cualquiera de ustedes que quiera ir para que vea cómo en estos 6 meses de mi gobierno hay una absoluta libertad de prensa, de pensamiento, que viva la inteligencia, que viva la libertad. Pero sí es bueno, pues, aclarar algunas cosas y, como te lo decía, para eso estamos aquí. Fíjate tú, en Venezuela se eligió una asamblea constituyente producto de un referéndum convocado por mí, un referéndum nacional que nunca se había hecho en Venezuela, jamás en 200 años. 92% de la gente dijo sí al llamado a constituyente. Se hicieron unas elecciones abiertas y libres con participación plena de todos los sectores políticos, sociales del país, unas elecciones el 25 de julio y ahí está instalada una asamblea constituyente, que más allá de algunos momentos de fricciones, por supuesto, es un cambio profundo lo que está ocurriendo en el país. Hay sectores que destrozaron a Venezuela y que se oponen a los cambios y tratan de evitarlos a toda costa. Sin embargo, el resultado está a la vista, hechos, no palabras. Ahí está una asamblea instalada, está haciendo una nueva constitución, está funcionando el Congreso Nacional, una comisión delegada, está trabajando muchas veces de acuerdo con la Asamblea Constituyente, están cohabitando. Está funcionando la Corte Suprema de Justicia, incluso ha designado la Corte un magistrado para una comisión de la Asamblea Constituyente para revisar tribunales y jueces señalados de corrupción y han estado haciendo algunas remociones de jueces en una primera fase de reforma del Poder Judicial, que es una de las cosas más podridas que tenemos en el país. Existen los gobernadores, existen los alcaldes, los poderes están funcionando con una división de poderes, un equilibrio de poderes. Y te repito, más allá de algunos pequeños altercados producidos por quienes se oponen a los cambios, en el país funcionan los poderes, funciona una democracia y sobre todo apoyada este proceso por la opinión pública, por la inmensa mayoría de los venezolanos. Es decir, presidente, señor presidente Chávez, se produjo un cambio en su estilo, se muestra usted como un gobernante un poco más moderado, amigo del diálogo y evitando las confrontaciones. La Asamblea Constituyente, entonces, como usted muy bien lo ha explicado, no tomó algunas de las determinaciones que usted prometió, como ser originaria, por ejemplo, o disolver el Congreso. ¿Siente usted que fracasó en este propósito? No, de ninguna manera. Mira, bueno, yo siempre debo decirte que me encanta el diálogo, igual siempre he sido un hombre de diálogo. Y bueno, y por eso hemos llegado a donde hemos llegado. Hemos creado un partido político, una alianza política, hemos dialogado con todos los sectores del país. Es un método de gobierno el diálogo, buscar el consenso. Así que no se puede hablar de fracaso.
cuando en apenas 6 meses yo convoqué a referéndum por decreto presidencial, se hizo el referéndum, se hicieron las elecciones, se instaló la asamblea y Dios mediante, después de este proceso tan hermoso, seguramente antes de fin de año en Venezuela habrá una nueva constitución nacional. Eso no es derrota, eso es una gran victoria política y no mía, permíteme decirlo, es una victoria del pueblo venezolano. Así que estamos trabajando esto con mucha altura, con mucha magnanimidad y contando, te repito, con el apoyo de la gran mayoría de los venezolanos. Cuando yo hablaba de fracaso, presidente, me refería a que usted en su campaña por la Asamblea Constituyente hablaba y promulgaba la disolución del Congreso. Esto no se logró y esto, repito, produjo un cambio. ¿A qué se debió este cambio en su estilo, en su posición, en su filosofía en cuanto a no disolver el Congreso? Algunos dicen que usted no quiso, otros dicen que no pudo y sus opositores dicen que no lo dejaron. ¿Qué pasó? Pero no se trata de que yo lo haga o no lo haga. Es que la Asamblea tiene un poder dado por el país, un poder, sí, es un poder originario, sin duda alguna. Y eso está escrito en todos los textos y en toda la doctrina política. Cuando se elige una Asamblea como la venezolana, como representación de la soberanía de un pueblo, por 6 meses en referéndum apoyado por el 92%, esa Asamblea no puede estar sujeta a los poderes constituidos. Así que la Asamblea llegó, tomó una decisión, yo siempre lo dije en mi campaña electoral y en los primeros meses del año, si la Asamblea decide disolver el Congreso, lo puede hacer. ¿Sabes dónde ocurrió eso? En tu país, en Colombia. Hoy estuve conversando con el expresidente Gaviria, él era presidente de Colombia cuando en Colombia eligieron una Asamblea Constituyente y la Asamblea Constituyente ordenó el cese de funciones del Congreso Nacional mientras trabajaba la Asamblea para luego elegir otro Congreso, como se hizo. Igual pudiera ocurrir en Venezuela, pero no soy yo el que toma esa decisión, es una decisión soberana de la Asamblea y yo estoy subordinado, como debo estarlo, a esas decisiones soberanas. La decisión de la Asamblea fue de cohabitar con el Congreso, con la Comisión Delegada, con la Corte Suprema, de llamarlos a cooperar, a colaborar y creo que ha sido un gran mensaje para el país, un gran salto adelante y es una cosa bien hermosa porque se demuestra que el proceso están haciendo, respetando las minorías, respetando las opiniones y la mía en todo caso es una opinión más, pero lo que vale es la opinión del colectivo, la opinión de la mayoría y de eso se trata la democracia precisamente. Presidente, este mandatario que respeta las instituciones democráticas y coexiste, cohabita con un Congreso opositor, ¿es el verdadero Chávez o en términos militares esto se trata de un repliegue táctico? No, yo soy el verdadero, siempre he sido el verdadero. Tú sabes que uno viene avanzando con un proyecto y siempre tomando decisiones en función del momento, en función de la coyuntura. Yo siempre he sido muy auténtico, el país me conoce y por eso tenemos el apoyo de la mayor parte de los venezolanos. Ya basta de engaño, a Venezuela le engañaron mucho, hubo muchos demagogos, muchos politiqueros que hablaron de democracia y traicionaron a un pueblo, saquearon a un pueblo. Si algo reconoce el país es que nosotros estamos diciendo la verdad y haciendo todo lo que podemos con una gran voluntad política. Así que tú me verás siempre de carne y hueso, con mis defectos, también con algunas virtudes, pero eso sí, con una gran voluntad de trabajo en función del pueblo venezolano. En su país hay un gran cuestionamiento sobre el apuro, la rapidez con que se quiere redactar una nueva constitución. La Asamblea Constituyente se posesionó, tengo entendido, el 3 de agosto y durante el primer mes tuvo este enfrentamiento continuo con el Congreso y el Poder Judicial. Ahora usted quiere que en lugar de febrero la constituyente apruebe o más bien redacte una constitución para octubre. ¿No es esto un poco apresurado, por no decir irresponsable, tratar de sentar las bases de un proyecto de país para los próximos 50 o 100 años en unas cuantas semanas? Bueno, no se trata de unas cuantas semanas. En primer lugar, debo decirte que nosotros tenemos años trabajando en este proyecto y hemos estado preparados, los diversos sectores del país, en las universidades se han hecho durante estos últimos años asambleas, propuestas, los diversos entes académicos del país, hasta los sectores indígenas tienen ya meses y meses trabajando en propuestas para la nueva constitución, las juventudes, los núcleos profesionales, etcétera. La Asamblea ha recogido en este mes, porque tampoco es cierto que la Asamblea
dedicó un mes a enfrentamiento con los sectores. Hubo, te repito, una serie de escaramuzas, pero la Asamblea comenzó a trabajar desde el mismo primer momento en la recolección de tantas propuestas. Y hoy ya la Asamblea Soberana, con más de 20 comisiones de trabajo simultáneas, trabajando de domingo a domingo, hay una comisión de redacción constitucional que recoge todo esto y ya tiene más de la mitad del proyecto de constitución redactado. La constitución debe ser flexible, sencilla, no se trata de un gigantesco libro donde aparezca todos los detalles, no, tiene que ser una constitución muy amplia que refleje un nuevo concepto político. Ahora, tú sabes que la Asamblea fue elegida para trabajar 6 meses máximo, puede ser menos tiempo. Si el trabajo va rindiendo, yo creo, sí, y la mayor parte de los venezolanos está de acuerdo en que en 4 o 5 meses máximo tengamos una nueva constitución que será sometida a referéndum nacional. Hay analistas, señor presidente, que hemos consultado en Venezuela que dicen que lo que usted está tratando de hacer es capitalizar su popularidad, su caudal político, aprovechar este momento para obtener una amplia mayoría cuando se escoja un nuevo Congreso. ¿Es esto cierto? Bueno, no, de verdad que no. Mira, yo debo decirle a todo el que nos está viendo y oyendo que en verdad mi papel, mi destino mismo no es lo que más importa. A mí lo que me importa y me mueve desde hace mucho tiempo es el destino de mi país. Así que yo no estoy haciendo ningún cálculo matemático, que si mi popularidad, que si me interesa esto o aquello, no. Yo sí creo que debemos salir lo más rápido posible, una especie de fast track en lo político. Le comentaba ayer al presidente Clinton, para tener lo más pronto posible una buena, excelente y nueva constitución, las bases de un nuevo Estado, una nueva república sobre las cuales vamos a relanzar un proyecto para el próximo siglo. Se trata de eso, se trata del interés del país y lo último que yo coloco es el interés particular. Yo no tengo ningún empeño personal, sino un empeño nacional. De eso se trata sencillamente y sinceramente. Hay unos puntos de su modelo, de su proyecto de constitución que están causando cierta preocupación en algunos sectores en Venezuela y me refiero específicamente a esa propuesta que usted presenta en su modelo de constitución sobre el fortalecimiento de la institución presidencial, del poder presidencial, dándole al primer mandatario, al presidente, la potestad de escoger algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, también dándole potestad al presidente de escoger a las cabezas de los organismos de control del Estado, como son la Fiscalía y el fiscal y el Contralor. ¿No es esto un debilitamiento de la democracia porque no se garantiza la independencia de estos organismos de control del Estado? Pero Patricia, es que eso no es así realmente. Déjame ir por partes y aclararte y a todos nuestros oyentes y los que nos están viendo. Mira, nosotros más bien estamos proponiendo, la propuesta que hicimos desde el gobierno a la Asamblea Constituyente está orientada a la desconcentración de un poder presidencial, de un sistema presidencialista. Por ejemplo, yo estoy proponiendo la figura de un vicepresidente para compartir las labores de gobierno. Estoy proponiendo la creación de un Consejo de Estado, de un grupo de personas notables del país que conformen un grupo de asesores para que el presidente los consulte obligatoriamente antes de tomar grandes decisiones. En el caso específico del Contralor y el Fiscal, ¿quién lo escoge en su modelo de constitución? Bueno, fíjate que tú decías que, así te entendí, que en nuestra propuesta está previsto de que sea el presidente el que los designe, ¿no? De ninguna manera, no, eso no es así. ¿Quién sería entonces? Tú sabes, mira, yo estoy proponiendo la creación de un cuarto poder para darle mayor equilibrio a los poderes, el poder moral. Presidente, no me ha contestado a mi pregunta, discúlpeme. ¿Quién a ver, ¿cuál es tu propuesta? ¿Cuál es tu pregunta? Perdóname, es que entonces no, estoy confundido. Hazme la pregunta de nuevo porque estoy confundido. En su modelo de constitución que le ha presentado la Asamblea Constituyente, ¿quién escogería al Contralor y al Fiscal de la Nación? Bueno, déjame responderte, por favor, te lo ruego. Nosotros estamos proponiendo la creación de un cuarto poder, por allí iba. El poder moral que esté conformado por la Fiscalía, por la Contraloría y por la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo. Y esas instituciones no van a ser escogidas por el presidente, deben ser legítimas, democráticas, por ejemplo, a niveles municipales que sean elegidos por la gente en los municipios. Así ocurre en Estados Unidos con los jueces de municipio. También propongo eso para el Poder Judicial, que el pueblo elija y pueda revocar el mandato además a todo funcionario elegido.
El contralor y el fiscal dentro del poder moral deben ser elegidos por comités de postulaciones públicos y transparentes, no como son elegidos ahora. Ahora en Venezuela sí es verdad que los eligen las cúpulas políticas en acuerdos interesados, tanto la Contraloría como la Fiscalía, salen de las designaciones hechas por las cúpulas de los partidos políticos. Así que, mira, mi propuesta es amplia, mucho más democrática y mucho más legítima en un modelo de desconcentración de poderes. Fíjense, ya estamos terminando. Primero, la humildad del presidente en el momento. El presidente luego entiende, y eso es algo que luego todos nosotros entendimos, que los medios de comunicación tenían un rol. El rol es simple, había que atacar a mansalva todo, o sea, había que primero crear matrices de opinión contrarias, así se tenga que acudir a la mentira. Patricia Yaniot y CNN obedecían al imperialismo norteamericano. El presidente al principio trató, créanmelo, trató incluso cuando él regresa el 13 de abril, el 14 en la madrugada, cuando besa el crucifijo, él hace un llamado, pero un llamado desde el alma a los medios de comunicación para que no sigan no siguieran en el afán de crear las condiciones por una guerra civil en el país. Y no le hicieron caso. Jamás le hicieron caso. Nunca le hicieron caso. De hecho, consideraron que en el momento en que el comandante Chávez, que debió haber metido preso a medio mundo allí, Cisneros, a Camero, a Rabel, a Zuluaga, a toda esta partida de vagabundos, debieron haberlos metido presos. Y sin embargo el comandante Chávez llamó a la sindéresis, llamó a la tranquilidad. El presidente Chávez, en el momento que regresa, se convirtió en colchón de lo que fue en ese momento la posibilidad de una guerra civil, pero clarita. Y sin embargo él bajó tenor, esperó, llamó a la sindéresis y lo consideraron una debilidad. Y se lanzaron con la locura del golpe petrolero. ¿Qué nos da como lección esto? Primero, que el comandante Chávez al principio de verdad trató de congeniar, de articular, siempre en búsqueda de una solución para el pueblo venezolano, para hacer un gobierno que fuera en beneficio de las grandes mayorías de este país. Y eso no lo han entendido. Escuchen bien, no lo entendieron, no lo entenderán jamás. Y el día de ayer, en el momento en que el presidente Nicolás Maduro habló de la campaña terrorista que se tiraron en Maracay, estamos prácticamente repitiendo el guión de los medios de comunicación privados. Siguen siendo la punta de lanza de la plutocracia, del odio que tienen, pero macerado por dentro los medios de comunicación, y que tratan de instalarlo nuevamente para crear condiciones, repito, condiciones para un golpe de Estado. Golpe de Estado, desestabilización, estamos entrando ahora al 2015, he repetido hasta la saciedad cuál es el plan que tiene montada la derecha. Así que, camaradas, no nos caigamos a coba. Aquí hay un sector que está claramente identificado con un golpe de Estado y no va a cesar. No nos da chance de leerlo, lo estuvimos transmitiendo a través de Macunay Macariña Radio, 104.9 FM, para la Gran Caracas, Miranda, Vargas, un poquito más allá, a través de www.noticiasmk.com y www.lahojillamk.com. Gracias por mandarnos el mensaje a @lahojillamtv, @lahojillamktv, @mk104 piso 9 FM. Y a las emisoras todas que nos están transmitiendo desde Caracas, Miranda, Mérida, Monagas, Lara, Portuguesa, Nueva Esparta, Estado Anzoátegui, Estado Bolívar, Yaracuy, Sucre, Trujillo, Táchira, Petare, y por internet www.aporrea.org, www.alpiedelcañón.com.
o www.alpiedelcanon.com. Gracias. Chao. Vamos a ver si mañana salimos al aire. Mañana tengo un compromiso personal muy, pero muy importante a las 4 o 5 de la mañana. Espero que salga todo bien para poder salir mañana al aire con alivio, con tranquilidad. Chao. Que viva la revolución, que viva, que siga, que viva la revolución, que siga, revolución. Viva la revolución, que viva, que siga, que viva la revolución, que siga, revolución. Vamos vecinos, vecinas, comunidad, barrio, parroquia, fuerza popular que otra batalla nos toca, la conciencia del pueblo. Quieren dormir con billetes. Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de solo de hablarlo y proclamarlo, hay que construir el socialismo, nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales.